que usé sustancia tenía unos 15 y 16 años, ¿vale? Porque mi padre vendía droga. Claro, yo dormía y debajo de mi cama había 3 o 4 kilos de cocaína. Y un día se le cayó una bola en el sofá. Yo desde pequeño iba a buscar las monedas que se le caían. Y me tomé una bola creyendo yo que era cocaína y era heroína. Claro, porque me tomé una raya, no me subía, me tomé otra y casi me tomé medio gramo y mi padre me encontró medio muerto. Yo empecé con las drogas así, pero mi hermana ha vivido en la misma situación que yo y nunca tiene nada que ver con el mundo de la droga. Como eso dicen, no, es que donde te críes, no, perdona, donde te críes no, tiene que ser con tu personalidad. Luego ya tuve problemas con la justicia, me metieron en prisión, consumía más allí, en una celda, que en la calle. Salí, estuve en Barcelona, otra vez volví a engancharme en la heroína. Me entró un virus, me comió la melina y me dejó sin fuerza. Yo me iba cayendo y no podía ni encender un mechero. Me hicieron 1000 de pruebas, que bueno, como torturas, agujas por la espalda así de grande. Cuatro años en silla de ruedas y mira, me daban un 25% de volver a caminar. Hay que lucharlo. A proyecto, lo encontré a través de un amigo y él me dijo, mira, ya va a comer, tío, que le va a gustar. Todo lo que tiene bueno es eso, es que te atrapa porque te da una disciplina, te da unos valores. Ya el tener que levantarte todos los días, prepararte tu mochila. Una parte de tu cerebro te dice, no, quédate en la cama. La otra es la que tienes que hacerle caso, no, levántate, que están tus compañeros esperantes. Somos los campeones del mundo, ¿oíste? Somos los campeones nosotros. Hay que sufrir para ser campeón. Vamos a hacer un círculo. Vamos a empezar, 10 cada uno, vamos. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está la La gente se sienten valorados, se sienten queridos. Y eso es lo que hace este proyecto, no como otras instituciones que lo tienen ahí por número o estadística. La gente que viene hay que darle mucho valor, porque uno está en la calle, está enganchado a las drogas, y que venga, aunque sea una hora, y hay que valorarlo. Porque es una persona que sacan de la calle esa hora, y si a él le gusta, ya dice, bueno, pues quiero entrar en un tratamiento porque quiero seguir viniendo aquí. He conocido gente maravillosa con las que ahora tengo un vínculo muy especial. Esa es la mayor lección que me ha dado. Y la lección de seguir luchando cada día me despierto, aunque no vaya al boxeo, seguir en no consumir y en ir al día siguiente al boxeo. Que hay compañeros que dependen de mí. Porque el boxeo es una cosa de equipo.
no es su elección, sino ¿no? que es una persona que es débil de aquí o de aquí, que la mayoría son de aquí, ¿vale? A esa persona hay que cuidarla, hay que estar por ello. Y que tiene una recaída, no pasa nada, te vuelves a levantar. Si yo he tenido 100 recaídas y me he vuelto a levantar. Una vez bajas para abajo, ya no hay más para abajo, solo queda subir. La vida es así.